Buen día, el día de hoy vamos a presentar el siguiente trabajo titulado El contrato didáctico en la modalidad virtual desde la perspectiva de la idoneidad didáctica, en la Semana Nacional de Investigación y Docencia en Matemáticas. En este trabajo que se presenta en esta ponencia es un avance de informe de prácticas profesionales. Dicho documento es futuro examen de titulación a nivel licenciatura del presente año. Y para adentrarnos con la problemática de este trabajo, vamos a mencionar las condiciones de trabajo y las experiencias que invitaron a desarrollar este tema. Es pertinente recordar que a principios del mes de marzo del 2020 comenzó el confinamiento de una pandemia. Las escuelas comenzaron a modificar las prácticas educativas incorporando una modalidad a distancia que estuvo sujeta a las condiciones de cada institución, pero que representa un cambio significativo con respecto a la forma de trabajo presencial. También, en la práctica docente, durante ese confinamiento, cuando se llevaban a cabo las clases de matemáticas, se pudo detectar las condiciones de las clases actuales, como lo son sesiones eventuales entre semana, recursos tecnológicos limitados, por tanto, del maestro como del alumno, y además la participación de los alumnos era muy poca. Es decir, también se presentó la falta de participación espontánea de los alumnos y la poca interacción entre sus compañeros. Otra de las características que se presentó durante la observación de la práctica fue que en las clases de modalidad virtual se asigna un rol a cada uno de los participantes. A ellos corresponde de acuerdo a esto. Por ejemplo, el docente adopta un rol de preguntar y el estudiante de responder. Cabe mencionar que dicho rol no puede señalarse como algo positivo o negativo, ya que está sujeto a las circunstancias con las cuales se realizan las aproximaciones, intervenciones e interacciones del proceso de enseñanza, el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Es por eso que, a partir de esas características observadas, se tiene como problemática que el desconocimiento de las características de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad de trabajo y la relevancia recupera momentos de las sesiones en donde los alumnos compartan, difundan, dialoguen sus procedimientos y los conocimientos de sus pares. Ahora, pasando a las políticas públicas, como primer referente de política pública tomaremos la nueva escuela mexicana, debido a que es implementación de la nueva política educativa nacional. En este, se declara la importancia de que los estudiantes sean capaces de participar auténticamente en los diversos contextos en los que se interactúan. También, otra política pública que se toma es la Ley General de Educación, tomando como referencia el artículo tercero que dice participación activa en el sistema educativo estatal. Este artículo se presenta como política en donde menciona que los diferentes actores de una comunidad escolar tienen que trabajar en conjunto para que el aprendizaje de los alumnos sea activo. Para fines de esta investigación, solo nos centraremos en las participaciones del maestro y del alumno debido a que son los principales dentro de un salón de clases, en donde se lleva a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora pasaremos a lo que es la conceptualización y en este trabajo se desarrolla en una escuela secundaria al noroeste de Nogales, Sonora. La modalidad, como ya dijimos, se presenta en la virtualidad desde el marzo del 2020 hasta el marzo del 2022, que es la actualidad. También una de las características que los alumnos deben de tener en esta modalidad es que tienen que tener un acceso a Internet y tener una cuenta institucional para entrar a lo que es a la plataforma de Google Classroom. Y se presenta un grupo de tercer grado en las clases de matemáticas. Ahora vamos a pasar a los objetivos. Aquí tenemos nuestros principales objetivos, que son los objetivos específicos, que el primero de ellos es identificar los momentos o las etapas que se tienen que favorecer en una sesión de matemáticas. El segundo es identificar las nuevas prácticas que se manifiestan en el aula en términos de interacción en el alumno, el docente y el objeto matemático de estudio. Y el tercero es integrar los elementos que aparecen en las sesiones y las nuevas interacciones que se promueven en el ambiente. Esto para generar intervenciones eficientes en el aula. Y nuestro objetivo central de investigación es diseñar una metodología de trabajo en el aula que considere los momentos de una sesión de matemáticas y además la naturaleza de las interacciones que se presentan en el aula. Después pasamos a los referentes teóricos que para iniciar se realiza una delimitación conceptual que corresponde a una caracterización del contrato didáctico hecha por Rousseau, la idoneidad didáctica de Godino y la teoría de situaciones didácticas de también Rousseau.
El contrato didáctico adquiere en el sentido del marco de las interacciones del alumno y el profesor. En la teoría de situaciones didácticas aparece vinculado necesariamente con un conocimiento matemático, dando en cuenta un aspecto que se da necesariamente en la construcción del saber. Recordando que la teoría de situaciones didácticas se compone de dos momentos, que son situaciones adidácticas, en donde los estudiantes trabajan con un medio matemático compuesto con las etapas de acción, formulación y validación, y tenemos las situaciones adidácticas, que estas es la institucionalización, en donde el maestro ya interviene como guía en la consolidación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, una vez trabajado y expresado con sus pares la formulación del objeto matemático. Ahora, para lo que es la idoneidad didáctica, se ha introducido en el enfoque ontosemiótico por el documento de Godino, como herramienta que permite el paso de una didáctica descriptiva explicativa en una didáctica normativa. Sabemos que en las idoneidades didácticas se presentan 6. En este caso se toman como prioridad y se estudian con más profundidad lo que son la idoneidad epistémica, cognitiva e interaccional, debido a que nos ayuda a generar nuestra rúbrica de evaluación. En el caso de la idoneidad epistémica, habla sobre abordar ciertas situaciones, problemas que impliquen diversas representaciones y que requieren que los estudiantes conjeturen, interpreten y justifiquen las soluciones. En el caso de la idoneidad cognitiva, nos ayuda a tener un diagnóstico eficiente de los conocimientos previos de los alumnos y de ahí supone el acoplamiento progresivo entre los significados personales iniciales de los alumnos y los significados institucionales planificados. Después tenemos la idoneidad cognitiva, que nos ayuda a tener un diagnóstico eficiente de los conocimientos previos de los alumnos. De ahí se supone el acoplamiento progresivo entre los significados personales de los estudiantes y los significados institucionales planificados. Y por último tenemos la idoneidad internacional, que está relacionada con la teoría de situaciones didácticas, debido a que los estudiantes tienen que tener situaciones en las cuales ellos puedan explorar, comunicar, validar y además se conciben las situaciones en las que los estudiantes son protagonistas de la construcción de sus conocimientos pretendidos. Acción. Y ahora, continuando con lo que es la ruta metodológica, para alcanzar nuestros objetivos de investigación se hace por medio del enfoque cualitativo, en donde queremos, a través de nuestras técnicas e instrumentos que se van a implementar, hacer una recopilación y análisis de datos en un salón de matemáticas para integrar los elementos que aparecen en las sesiones de clases y las nuevas interacciones que se promueven en el ambiente de aprendizaje, para generar intervenciones así eficientes en el aula. Hay que mencionar además que este trabajo recae en la investigación-acción participante, que fue organizada en 5 fases que son identificación, diagnóstico, planificación, implementación y evaluación. En este caso, se pudo llevar a cabo la realización de la rúbrica con la observación de la práctica y con aspectos teóricos que son las idoneidades epistémica, cognitiva e internacional. Esto nos ayudó a crear escalas de medición para aspectos que podían ser cualitativos, pero que aún se pueden convertir en variables y que se puedan rescatar. Además, en la fase de implementación se realizó el trabajo de escritorio. En esta parte se trabaja y se toman como escala los aspectos más importantes del diario de campo, como son las interacciones con los alumnos y el maestro, las formas de trabajo, los espacios para compartir las ideas y los momentos en donde se transmite el aprendizaje, ya sea de lo que ya saben a un aprendizaje más significativo. Estos aspectos se tomaron con relevancia y con ayuda de referentes teóricos que fueron los elementos que permitieron generar los componentes e indicadores de la rúbrica. Ahora, pasando a las tablas de idoneidades, a continuación se presenta lo que es la tabla de la idoneidad cognitiva. En este caso, para este trabajo se construyeron 3 rúbricas independientes con relación a las idoneidades didácticas, con 3 niveles de logros que son alto, medio y bajo, para cada indicador. Las idoneidades didácticas de Godino ya nos desglosan los componentes que caracterizan cada una de las idoneidades. Lo que se realizó es hacer los indicadores para la rúbrica y con estos indicadores se colocaron los niveles. Estos componentes sirven para obtener una observación clara de las interacciones que se dan en las clases y se pueden utilizar para determinar el estado y el desempeño y también identificar fortalezas, debilidades y también para permitir que los estudiantes conozcan lo que se requiere para mejorar.
Para fines de ejemplo, dentro del componente de los conocimientos previos, uno de los indicadores fue que los alumnos tienen los conocimientos previos necesarios para el estudio del tema. Aquí se presentan los tres niveles, alto, medio y bajo, y en el alto dice que los sujetos, es decir, los alumnos, dominan y efectúan prácticas que ya conocen para llevar a cabo la situación problema, en este caso la situación problema detonadora del problema obtenido con la respuesta correcta. El indicador medio dice que los sujetos efectúan las prácticas que ya conocen, pero con cierto dominio, para llevar a cabo la situación problema, pero no llegan a un resultado esperado. Y en el bajo tenemos los sujetos desconocen los procedimientos para elaborar la situación del problema a tal grado que piden ayuda al profesor. Ahora, para lo que es el componente de adaptaciones curriculares a las diferencias individuales, se tomó el indicador de se incluyen actividades de ampliación y de refuerzo. En este caso, de los tres niveles, el alto, se presentan dos o más actividades de ampliación y de refuerzo. También en el nivel medio se presenta solo una actividad de comparación, de ampliación y de refuerzo, y en el bajo se presentan actividades que dan ampliación, que son de ampliación y de refuerzo. En el componente del aprendizaje podemos tomar lo que son el indicador de los resultados de las evaluaciones se difunden y se usan para tomar decisiones. En este caso, los tres componentes en el alto se dice que se exponen los resultados de las evaluaciones a los sujetos, además de que realizan intervenciones, y también en el nivel medio tenemos que se exponen los resultados de las evaluaciones a los sujetos, pero no se realizan intervenciones, y en el nivel bajo los resultados de las evaluaciones no se difunden y por ende no se toman intervenciones al respecto. Así, con estas características, y es como desglosamos lo que es las tablas, en este caso solo se presenta una, que es la cognitiva, pasamos a lo que son los nuevos retos. En esta parte, lo que vamos a hacer es responder a las preguntas ¿para qué sirven estas tres tablas independientes que estamos presentando en este trabajo? Primero que nada, queremos integrar los elementos que aparecen en las sesiones de clases y las nuevas interacciones que se promueven en el ambiente para generar intervenciones eficientes en el aula. Además, algo que va a seguir después de este trabajo, una vez obtenida la rúbrica con todos los rubros alcanzados a su máximo nivel, se plantean cómo hacer planeaciones con todos los componentes de las tres idoneidades. Recordemos que este trabajo sigue en conclusión y se espera que se termine en este semestre en el mes de junio. Respecto a los anexos, estos son los que se presentan y presentamos los anexos de la tabla de la idoneidad epistémica e interaccional, así como un correo electrónico que se presenta para tener mayor información y ver el desenlace de este trabajo y tener una observación de las tablas. Sin más que decir, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Bonito día.